Aquí salió López, el arquero, casi hizo falta el arquero del equipo de Ameliano. Persiste el peligro, se aproxima por allí, Araujo le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Araujo! El remate que se metía al segundo palo. Sensacional. El remate fue de González. El 18 del equipo de Resistencia fue limpiando camino, dejó atrás a Romero, sacó el remate, no sé si se debía en alguien, pero esa pelota va al segundo palo, el arquero López parado. Golazo de Jorge González para el equipo de Resistencia. El festejo del Tiburón, este es para festejar. Lindo tanto para el equipo del Bajo, que le gana Ameliano, partido clave 1-0. Ataca Resistencia, remata el arco, golazo. De Iván Paniagua, casaca 2, que se aproximó al área del equipo de Ameliano. Centro sobre el sector izquierdo de Alonso, saca el arquero López y aparece Paniagua de derecha hacia el palo izquierdo. Bombazo que también se desvía en un hombre del equipo de Ameliano. Con dos golazos de Electroban, el equipo de Resistencia le gana a Ameliano 2-0. En el campo del Cero tranquilizador. El arquero López quiere impedir. López se fue, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Resistencia! El tercero para el Bajo, que buscó el gol del equipo de Tiburón para encarar con tranquilidad estos segundos 45 minutos. Y apareció Pablo Palacios, pidió ejecutar el remate por abajo hacia el palo zurdo. López se fue de allí, pero no llega. El tercero para Resi, que golea, que gana, 15 punteros del campeonato. El equipo de Tiburón le gana a Ameliano 3-0. campeón de la jornada y una tibia de Para el equipo de Ameliano, lo despejó parcialmente el Chapa Martínez. Sanguina quería, allí está con el efecto del equipo de García, busca el descuento, le pegó por abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vargas! ¡Gol de Ameliano! Junior Vargas descuenta para el equipo de Barrio Jara. Pelota en el área de Resistencia, no pudo sacar Chapa Martínez, no pudo sacar Venezuela. Balón por el medio y aparece Vargas de derecha, define, nada que hacer Los Santos, descuenta Ameliano. Ahora Ameliano de Cerro estuvo a punto de empatar. Ahora la diferencia, 2 a favor de Resistencia, que tiene 3, Ameliano 1. Aquí salida que corresponde al equipo de Resistencia. Martínez bajó con golpe de pecho. Ataca el equipo de Resistencia. Busca el cuarto. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! El partido de los golazos en esta fecha 2 del campeonato Apertura. Golazo de González, golazo
de Iván Paniagua y me parece que va a ocupar el primer lugar entre todos los goles en este partido. Balón por el medio y aparece el joven Aldo González. El remate no cruzó la media cancha, 1 centímetros. Pisó terreno del equipo de Emiliano, levantó la cabeza, pelota por encima del arquero López. Salió el arquero. De allí Aldo González le pega de derecha, el cuarto para Resistencia. Es para cerrar el estadio, es para ir a casa. Resistencia golea 4-1 Emiliano.